Perfecto. El último punto que habíamos revisado el día de ayer estaba relacionado a el sistema de administración de personal y también el sistema de administración de bienes y servicios, ¿no? Estos ya involucran el desarrollo de sistemas dinámicos como complemento de lo que ya se ha determinado o se ha previsto en el esquema de la planificación a nivel de determinación mecánica, lo que compromete sobre todo el sistema de programación de operaciones, el sistema de organización administrativa y el sistema de presupuesto. Ya cuando ingresamos a la lógica del SAP, este viene a ser el complemento de la actuación de los entes estatales en lo concerniente ya al trabajo específico de los servidores públicos al interior de esto. En ese sentido, pues cobra importancia el que nosotros podamos identificar cuáles son las particularidades de los antecedentes sobre los cuales va a operar el SAP. En ese sentido, si hablamos de la determinación de puestos de trabajo, sabemos que esta determinación ha sido, de alguna manera, resultado de la implementación del SPO o la aplicación del sistema de programación de operaciones y el sistema de organización administrativa, que nos dan como productos el POA-I, así como también los manuales de funciones y manuales de procesos también, que rigen a la labor de los servidores públicos al interior del ente estatal, ¿no? Y que este primer parámetro sirve como referencia de los puestos de trabajo efectivamente necesarios que deberán ser cubiertos por los diferentes servidores públicos al interior de toda entidad estatal. De ahí es que se vincula también el SAP con el SOA y el SP y con el concepto de burocracia o la estructura que se haya adoptado dentro de la entidad con fines de establecer cuántos puestos son necesarios y qué labores van a ser efectivizados. Después, cuando ya referimos a los requisitos y mecanismos para proveer esos puestos, esta ya viene a ser una función específica de la propia administración de personal, ya sea a través de los regímenes de evaluación de desempeño, de retribución del trabajo y de la capacitación productiva, además del registro de los servidores públicos al interior de dicha entidad. Cuando hablamos de la retribución a los servidores públicos, sabemos que esta también nos vincula inmediatamente a el criterio de la norma básica o la implementación del sistema de presupuesto. Dentro de este sistema de presupuesto, la determinación sobre todo de la escala salarial y la política salarial que es determinada por el organismo central, o en este caso por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas como parte de la determinación presupuestaria. Y el aspecto ya interno de la entidad en lo que concierne, también referido a la retribución, de si los recursos disponibles en tesorería, lo que tiene la entidad de resguardo, es suficiente para cubrir los gastos operativos de su personal. Entonces se vincula también al sistema de tesorería, ¿no? Que es otro que vamos a ver en un instante, ¿no? Como parte de los sistemas dinámicos que complementan a los sistemas de administración y control y que determinan un poco la pauta normativa y específica a la cual se sujeta la gestión por resultados en nuestro país. Entonces, estos factores que se evidencian en lo que es la gestión de personal y que luego se operativizarán a través de las normas básicas de este sistema, implementado por la ley SAFCO a través del artículo 9 y desarrollado a través de las normas básicas del sistema de administración de personal, aprobadas mediante decreto supremo, que a su vez también darán lugar
a que cada entidad elabore sus propios reglamentos específicos. El día de ayer ya había hecho mención a estos, a los reglamentos específicos que evidenciamos con relación a los diferentes sistemas, ¿no? Y hoy vamos a poder ver precisamente algunas de las particularidades de esos reglamentos específicos, ya que ayer por el lapso del tiempo no nos fue posible mostrar. En todo caso, pues la operativización e implementación del sistema de administración de personal radica sobre todo en la necesidad de contar con un esquema propicio de gestión de los recursos humanos o gestión del personal al interior de las entidades estatales, dándole un énfasis mayor a la evaluación de desempeño y por ende a la capacitación productiva a los servidores públicos, a objeto de que estos, pues al verse capacitados, al verse de alguna manera fortalecidos por dicha capacitación, también favorezca a los propios intereses de la administración pública, ¿no? A los intereses de la entidad de la cual forman parte, ¿no? Esto en lo concerniente al sistema de administración de personal. En lo concerniente al sistema de administración de bienes y servicios, que se relaciona sobre todo al régimen de la contratación y al régimen del manejo y disposición de bienes, que vienen a ser precisamente los tres factores que se determinan en este sistema, responden sobre todo a aquellos requerimientos de insumos por parte de los mismos servidores públicos o de la administración, del personal que se va a requerir a objeto de dar cumplimiento de lo planificado. Razón por la cual esa determinación de cuáles son los bienes y servicios que eventualmente la entidad estatal va a requerir y va a obtenerlos a través de los mecanismos de contratación habilitados para el efecto, ya está prevista en el POA, de ahí su vinculación con el SPO. Y de la misma forma también se encuentran incluidos en el presupuesto, o por lo menos definidos en cuanto a planificación en el presupuesto, para que tengamos una idea de cuáles serán los montos requeridos gestión a gestión por, por parte de la institución estatal a objeto de dar cumplimiento a la adquisición de dichos bienes o servicios, ¿no? Como una referencia a los sistemas de administración y control que se requieren implementar antes de llegar a la aplicación o implementación de las reglas establecidas por el sistema de administración de bienes y servicios, que a su vez sabemos que se sujeta a una serie de previsiones normativas y preceptos. Entre ellos, por ejemplo, el hecho de que se verifique la disponibilidad de fondos o que se vaya a comprometer o definir las condiciones de financiamiento requeridas para dichas contrataciones, ya sea para la adquisición de bienes, provisión de insumos, el desarrollo de servicios y otras circunstancias que vayan a favorecer al desarrollo de la entidad y por ende el trabajo efectivizado o desarrollado por los mismos servidores públicos. Si hablamos de la disponibilidad de fondos, esto ya denota inmediatamente una relación directa con el sistema de tesorería, así como también el sistema de crédito público. En lo que concierne al sistema de tesorería, la disponibilidad de recursos de parte de la institución, que es lo que se maneja dentro de este sistema, disponibilidad de recursos. Y en el caso del crédito público, pues ante las dificultades o ante la falencia de recursos propios o recursos de coparticipación que se entregan por parte del Estado, la posibilidad de recurrir a formas de endeudamiento, ya sea con créditos nacionales o créditos internacionales, que van a entenderse como dentro de la deuda pública. De la misma forma, la determinación de la cantidad de fondos o los recursos requeridos para la contratación o para la adquisición de bienes y servicios
tiene que estar prevista en el presupuesto, lo que denota que se vincularán al sistema de presupuesto que mencionábamos el día de ayer, junto con las reglas establecidas para su manejo, ¿no? Dependiendo si somos una entidad dependiente de la coparticipación o la distribución de recursos por parte del Estado central, o si podemos hacer uso de nuestros recursos propios, generados por diferentes mecanismos y medios que se disponen para tal efecto. De esta manera ya ingresamos a lo que es el proceso de contratación como tal, diferenciando las atribuciones para solicitar, autorizar y dar inicio al proceso de contratación y llevarlo a cabo en todas sus facetas y momentos, simplificando los trámites en todo lo que resulte ser posible o factible, identificando además a los responsables de las decisiones de contratación con relación a calidad, oportunidad, competitividad, precio y otros que vayan a incidir en la operativización de este sistema, que siempre va a estar vinculado a los intereses del Estado. No debiera efectuarse, por ejemplo, una contratación de bienes y servicios si no guarda relación con la planificación estratégica, asimismo con el POA y también que vaya a surgir de la propia estructura estatal, ¿no? Por eso la relación con el POA y el sistema de organización administrativa, ¿no? Esto en cuanto a los grados de relación o grados de verificación de parte de este sistema con relación a los otros sistemas previstos en la ley SA. De la misma forma, cuando se trata de entidades que empleen bienes y servicios, estos tienen que estar acorde a la programación de operaciones, acorde al POA, y además siempre estar sujetos a un mantenimiento preventivo para la salvaguarda de activos, identificando quiénes resultarían ser los servidores públicos responsables del manejo de los bienes o de la verificación del desarrollo de los servicios que hubieran sido contratados, procurando evitar un gasto excesivo al Estado o que se lleguen a contratar aspectos o que se vincule a procesos de contratación aspectos que no guardan ningún tipo de relación con la planificación estratégica o con la programación operativa, en este caso la determinación del POA o las actividades que van a emprenderse gestión tras gestión dentro de la entidad. Por último, pues dentro de este sistema, el hecho de que se cuente con una reglamentación clara y oportuna para la baja, o venta oportuna de los bienes, tomando en cuenta las necesidades específicas de las entidades de las cuales dependan dichos bienes o que resulten ser propietarias de los mismos. Esto sobre todo para procurar una suerte de retorno respecto a los gastos, respecto a la inversión, que significa la adquisición de bienes y su manejo y eventual disposición cuando estos ya no revistan utilidad para la entidad, ¿no? Esto bajo la premisa de que eventualmente, cuando nos referimos al manejo y disposición, hacemos alusión a los jefes de almacén, a los responsables de activos y a los propios servidores públicos que permanentemente tendrán que estar informando sobre la situación o estado de los bienes puestos a su disposición y custodia, sobre todo para precautelar este uso adecuado y eventualmente las reposiciones cuando sea necesario o cuando ya el mantenimiento sea imposible y tocará pues darlos de baja y justificar la adquisición de nuevos insumos, equipos, maquinaria y otras que vayan a ser requeridas por los servidores públicos dentro de la institución. Entendiendo que dentro de este factor, la venta de acciones, por ejemplo, en el caso de las sociedades de economía mixta o las empresas en las que el Estado tenga participación directa y mayoritaria, se van a realizar siempre previa autorización legal o específica o genérica de los órganos que ejercen tuición. Por ejemplo, si YPFB quiere deshacerse de algunos insumos o activos de la empresa, no puede tomar esa decisión solo, sino que deberá informarlo al Ministerio del Ramo, en este caso al Ministerio de Hidrocarburos, para que éste, como órgano rector de las labores efectivizadas por YPFB, pueda autorizar las enajenaciones correspondientes y en algunos casos inclusive
se tenga que llegar a contar con la autorización emanada por la Asamblea Legislativa Plurinacional mediante la emisión de una ley específica, ¿no? Que además se le dé la transparencia correspondiente mediante los criterios de publicidad previa, durante y posterior a todas las operaciones que involucren manejo y disposición. Sobre todo disposición que involucra venta, el dar de baja ciertos activos o el retirarlos de almacenes e incluso desecharlos cuando esto sea posible. El otro sistema dinámico que compromete nuestra atención es el sistema de tesorería y crédito público, que en realidad dividimos en dos sistemas que se han integrado porque resultan estar vinculados respecto a la necesidad de generar recursos. El sistema de tesorería, por un lado, que va a estar ligado a el reconocimiento de la participación de la entidad en la distribución de fondos dentro del Tesoro Nacional, ¿no? O Tesoro General de, del Estado o de la Nación. Entendiendo que el Tesoro, va a ser el resultado de la captación de recursos por parte del Estado central y que esos recursos luego sean distribuidos a las diferentes entidades estatales, sean estas entidades autárquicas, entidades autónomas o independientes, o que se encuentren dentro de la categoría de entidades desconcentradas o entidades descentralizadas. Y en el caso del crédito público, ya la salvedad de que cuando no sea suficiente con los recursos que se disponen por parte del Estado central a favor de las entidades, se tenga que recurrir a las condiciones de deuda interna y deuda externa, mediante la suscripción de créditos o empréstitos. Estos créditos pueden ser otorgados por los mismos entes públicos, concretamente el Banco Central de Bolivia y excepcionalmente el Banco de Desarrollo Productivo, el BDP, como ente de desarrollo y de soporte de las operaciones eventuales del Estado. Y en el caso de los créditos ya suscritos con entidades privadas, que éstas puedan ser suscitadas tanto referente a entidades privadas de orden nacional como entidades de financiación que se vayan a concentrar en entidades de orden internacional, ¿no? Que vienen a ser los comúnmente denominados organismos de cooperación internacional a los cuales podemos recurrir. Y en el caso de los empréstitos, realmente son créditos de ayuda, la mayor parte de las veces concesionales, eso significa sujetos a condiciones muy favorables para el deudor, en este caso para el Estado boliviano o las entidades públicas que asumen la responsabilidad del pago de dichas obligaciones y que son obtenidas por intermedio de cooperación de países en este caso, ¿no? Realmente los empréstitos se vinculan a créditos otorgados por países a favor de la administración pública boliviana. Comúnmente este tipo de operaciones se llevan a cabo con donaciones o créditos de gobierno alemán o de Alemania o del Japón a través de organismos de cooperación como son JICA, la GTZ en el caso de Alemania y otros organismos que de una u otra manera favorecen a el soporte financiero de las actividades de la administración pública. Es por ello que el sistema de tesorería y crédito público es el resultado de un conjunto de reglas donde se determinan el manejo de los ingresos, el manejo del financiamiento o el crédito público, tanto interno como externo, así como también definir y programar los compromisos, obligaciones y garantías que van a ser asumidas por la administración pública, ergo el Estado, para el cumplimiento de los pagos que vayan a efectivizarse luego de la obtención de créditos, empréstitos y otras circunstancias análogas para ejecutar el presupuesto de gastos que previamente fue aprobado por parte del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. De ahí la relación
con el sistema de presupuesto, ya que los montos que van a manejarse, ya sea por tesorería o por crédito público, previamente tienen que haber sido aprobados o por lo menos señalados y consignados en el momento de la elaboración del presupuesto de la institución, lo que denota la aplicación del sistema de presupuesto correspondiente. Esto además bajo la premisa de que también se van a aplicar una serie de preceptos generales o una serie de reglas y pautas que se determinan o se establecen con el propósito de que este factor se pueda efectivizar de manera correspondiente, ¿no? Estos preceptos denotan sobre todo la vinculación a las siguientes reglas, que son parte integral de lo previsto en la ley SAFCO para el sistema de tesorería. Primero, toda deuda pública, sea esta interna o externa, con plazo igual o mayor a un año, tiene que ser contraída por la máxima autoridad del sistema de tesorería. En este caso, nos referimos al Tesoro Nacional o el Tesoro General del Estado. Y también podrá ser asumida por parte de la entidad beneficiaria que asume la responsabilidad del servicio de la deuda respectiva. O sea, si nosotros, siendo, por ejemplo, YPFB, solicitamos un crédito público, en lo que denota una deuda pública interna ante el BCB, pues entonces la garantía del cumplimiento de ese crédito va a descansar en el propio Tesoro, en lo que concierne la participación de YPFB en la distribución del Tesoro General de la Nación y también las propias utilidades o el rendimiento que genera las operaciones de la empresa, las operaciones de YPFB. Lo propio para cualquier otra entidad del sistema productivo público que requiera la captación de recursos a través del sistema de deuda pública, en este caso vinculado a lo que es crédito. De la misma forma, este aspecto se vincula también a la posibilidad de ligarse a operaciones que se vayan a contraer a través del mercado de valores, sea el mercado de valores nacional por intermedio de la Bolsa Boliviana de Valores o mercado de valores a nivel extranjero o a nivel internacional. En este momento, pues la mayor parte de nuestras empresas máximo llegan a realizar operaciones en la Bolsa Boliviana de Valores o en el mercado de valores boliviano. Difícilmente alcanzamos a las condiciones o requisitos para participación o para ser partícipes en mercados internacionales, a excepción de ciertos rubros o ciertos ámbitos que sí son admitidos en negociación dentro de lo que es el mercado de valores argentino, el MERVAL, ¿no? Que es el recinto bursátil donde podemos llevar a cabo gran parte de las operaciones que realizamos tanto como entes públicos como eventualmente también algunos entes privados. En todo caso, cuando el mecanismo de financiación se vaya a obtener a través de operaciones del mercado de valores, son las mismas instituciones públicas o las entidades que recurren a dicho mercado las que asumen la obligación de responder al cumplimiento de las obligaciones contraídas, valga la redundancia. Aquí ya no se va a efectivizar una obligación por parte del sistema de tesorería o del órgano rector de tesorería que viene a ser el Tesoro General de la Nación, administrado por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, sino que directamente los responsables del cumplimiento y pago de las obligaciones que se vayan a generar o propiciar como parte de la participación de las entidades estatales en mercados de valores, sobre todo mercados nacionales e internacionales, pues se va a asumir directamente por parte de la entidad que vaya a requerir dichas operaciones. Es así que si bien las obligaciones son consignadas en su presupuesto aprobado mediante el presupuesto general de la Nación, la obligación de pago recae solo en la entidad contratante o en la entidad que realiza la operación bursátil o la operación en mercados de valores, sin que el órgano rector llegue en algún momento a asumir la obligación de pago, como acontece con las circunstancias de deuda pública, ¿no? Sobre todo de deuda interna, que cuando se tiene, por ejemplo, un crédito ante el Banco Central,
y si la entidad solicitante no cancela, pues esta obligación va a ser asumida directamente por el órgano rector y en lo que concierne a las partidas de distribución del tesoro, se van a ir afectando para el cumplimiento de la obligación contraída. En vez de que la entidad pública pague directamente con sus recursos, pues se va a confiscar básicamente aquellos recursos que le correspondían por coparticipación tributaria o por vinculación a el sistema, no, perdón, al Tesoro General de la Nación. En el caso de las deudas públicas con un plazo inferior al año, estas siempre van a ser contraídas directamente por cada entidad, ¿no? La responsabilidad de emitir las garantías correspondientes y obviamente asumir la obligación de pago va a recaer directamente en los entes que solicitan estos mecanismos de crédito o empréstitos como deuda pública, nacional e internacional. Entendiendo además que van a estar sujetas siempre a la programación financiera por la máxima autoridad del sistema de tesorería, ¿no? Ya que estos mecanismos, si bien van a asumirse como responsabilidad de las propias entidades, de todas formas tienen que estar inscritos o registrados para el seguimiento de la deuda pública, ¿no? Para la determinación del alcance y proporción de nuestra deuda pública, así como también ante quién asumimos dichas deudas, ya sean organismos financiadores nacionales, o bien organismos financiadores a nivel internacional e incluso gobiernos que nos hayan consolidado algún empréstito o crédito de cooperación para el desarrollo de las labores de la entidad. De la misma forma, serán de cumplimiento obligatorio por parte de todas las entidades del sector público sin distinción, por más de que se trate de entes públicos independientes y autónomos, deberán sujetarse siempre a las políticas y normas establecidas por la máxima autoridad del sistema de tesorería, en lo que concierne en este caso al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas como responsable de la gestión del Tesoro General de la Nación, en lo que concierne sobre todo al manejo de fondos, al manejo de valores o al tipo de títulos valores que pueden ser emitidos, letras del tesoro, certificados de depósito, del Banco Central y también las políticas de endeudamiento a las que pueden sujetarse las entidades estatales. Por ejemplo, ningún crédito debiera, en cuanto a los montos a ser cancelados gestión a gestión, superar el 20% del presupuesto total de la institución, porque esto comprometería severamente el desarrollo de sus actividades de forma cotidiana, ¿no? Relacionadas en este caso a la gestión fiscal en la que involucra el desarrollo de su POA, de su plan operativo anual. Por eso cuando existe un aspecto de financiación mediante créditos públicos o créditos que van a integrar a la deuda pública, pues necesariamente tendrá que valorarse que estos no excedan del 20% del presupuesto general de la institución y de las capacidades en cuanto a disponibilidad de recursos, ya sea de tesorería o recursos propios, ¿no? Como política de endeudamiento que se manifiesta por parte del sistema rector de la tesorería del Estado. Permítame un instante, chicos, por favor.
Gracias por el periodo de espera, chicos. Continuemos con el sistema de contabilidad integrada. Este sistema de contabilidad integrada es el que permite incorporar las transacciones presupuestarias, el registro de las transacciones financieras y las operaciones de corte patrimonial en un sistema común que pueda proporcionar información oportuna y confiable en lo que concierne al destino y la fuente de los datos expresados en términos monetarios. Todas las entidades estatales están en la obligación de implementar este sistema de contabilidad integrada a objeto de generar datos financieros y no financieros que pueda ser empleado sobre todo para la verificación de la toma de decisiones por parte de las autoridades que ejercitan una labor de regulación, supervisión y fiscalización. Sobre todo nos referimos a la labor ejercitada por la Contraloría General del Estado, entidad responsable de poder constatar y verificar que las entidades estatales están dando buen uso a los recursos que les han sido conferidos por parte del Tesoro General de la Nación o inclusive los recursos que van generando de carácter propio, ¿no? Los que se generan por efecto de pago de impuestos, tributos y contribuciones especiales. Esto siempre tomando en cuenta o asegurando que en la aplicación del sistema de contabilidad integrada se maneje este sistema específico para cada entidad o para conjuntos de entidades, cuando se trata de empresas públicas, por ejemplo, bajo la categoría de empresa corporativa, como es el caso de YPFB, donde se maneja un sistema contable de la empresa corporativa como tal o la empresa matriz y los registros contables separados o individualizados en lo que concierne a las empresas filiales o las empresas subsidiarias, que además responda a la naturaleza de cada entidad. No es lo mismo llevar la contabilidad de YPFB que llevar la contabilidad de una alcaldía o de una gobernación o de un ministerio. Por eso sus requerimientos operativos, a la vez que sus requerimientos gerenciales, van a estar sujetos a dichas particularidades, así como también a los principios y normas que se determinan en la reglamentación general para el sistema de contabilidad integrada. De la misma forma, este sistema debe permitir que se vaya a identificar el costo de las acciones del Estado, sobre todo cuando dichas acciones o dicha identificación resulte ser relevante y nos sirva para medir los resultados obtenidos. Razón por la cual la implementación o la aplicación de este sistema en particular, el sistema de contabilidad integrada, es la antesala a un proceso de control, entendiendo que el control gubernamental es transversal a toda la labor ejercitada dentro de las entidades estatales, pero en gran medida, ya cuando nos referimos al control interno posterior y mucho más el control externo posterior, las dos facetas que identificamos en el ejercicio del control dentro de la gestión pública, pues tiene que basarse en los criterios de información a los cuales se puede acceder por parte de las entidades que ejercen supervisión, fiscalización o control. En este caso, de manera genérica, la Contraloría General del Estado y de manera específica los ministerios, por ejemplo, que ejercen rol de fiscalizadores y órganos rectores de las diferentes áreas o sectores de la economía nacional. Por ejemplo, el Ministerio de Hidrocarburos fiscalizará a YPFB. El Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda fiscaliza a la Autoridad de Telecomunicación y Transporte. El Ministerio de Educación fiscaliza a las direcciones distritales de educación y así sucesivamente, ¿no? Entonces tenemos varias formas y facetas de fiscalización que van a descansar su labor o que van a fundamentar su labor en el volumen de información que se genera o se respalda a través de los sistemas contables dentro de la institución pública. Cerramos con el sistema de control gubernamental. El sistema de control gubernamental, planteado por la ley SAFCO a través del artículo 13, se constituye en este
ejercicio ligado precisamente a la faceta de control que tiene por objetivo mejorar la eficiencia de parte de la administración pública en lo que concierne a la captación y uso de recursos públicos y las operaciones del Estado que van a propiciarse con dichos recursos, o sea, las labores en las cuales la administración pública se ve envuelta, procurando además que dicha fiscalización o eficiencia en la captación responda sobre todo a la valoración de la información que se genere sobre dichas operaciones y la confiabilidad de dicha información, razón por la cual el sistema de control gubernamental descansa de sobremanera en los datos que puedan ser proporcionados o verificados por efecto del sistema de contabilidad integrada. Entendiendo además que en este sistema, en el de control gubernamental, se determinen los procedimientos para que todas las autoridades, todos los servidores públicos dentro de las instituciones estatales, empezando por su máxima autoridad ejecutiva y terminando en el último servidor público o en el último funcionario, puedan rendir cuenta de los resultados de su gestión. Esta rendición de cuentas generalmente se efectiviza en un plano de jerarquía, entendiendo que el funcionario subalterno tiene que rendir cuentas ante su funcionario superior, ¿no? Por ejemplo, el auxiliar administrativo tendrá que rendir cuentas ante el técnico administrativo, el técnico ante el profesional ante el jefe de departamento, el jefe de departamento ante el personal designado o el personal de libre nombramiento, y por intermedio de estos dos funcionarios o de estos dos niveles, la rendición de cuentas ante la máxima autoridad ejecutiva, quien luego, en representación de la institución, rendirá cuentas al órgano que ejerce tuición o que ejerce control sobre su ente. Por ejemplo, en el caso del gobierno autónomo municipal, la máxima autoridad ejecutiva sería el alcalde y el órgano que ejerce tuición sobre el ejecutivo municipal es el consejo municipal como órgano legislativo, razón por la cual el alcalde o la alcaldesa, cuando sea el caso, tendrán que rendir cuentas ante el Consejo Municipal respecto a los recursos públicos que se hubieran empleado para el propósito de las metas y objetivos que se hubieran trazado como parte de la planificación y también la verificación de los resultados obtenidos, entendiendo que nuestra gestión está basada en resultados. De la misma forma, el control gubernamental busca determinar la capacidad administrativa de los servidores públicos y de la entidad estatal que permita impedir o identificar o comprobar en su caso el manejo inadecuado de los recursos del Estado y corregir dicho manejo inadecuado. Por eso es que el control gubernamental no solo se concentra en una lógica de sanción o en una lógica de castigo, sino más bien en una circunstancia que pueda servir para el desarrollo y crecimiento de los servidores públicos dentro de la institución y por ende el beneficio que genera tal circunstancia, ¿no? Razón por la cual dentro de lo que es el control gubernamental se tienen que adoptar las medidas correctivas correspondientes a más de las sanciones o castigo que pudiere propiciarse a los servidores públicos que incumplan la normativa o que incumplan las determinaciones de la ley en cuanto a su funcionamiento o el desarrollo de sus actividades de forma cotidiana. El control gubernamental, además, se aplica de manera transversal a todos los otros sistemas de administración de recursos públicos. Y esto se logra por intermedio de tres facetas o tres niveles de control. El sistema de control interno, que comprende el control interno previo y el control interno posterior, que deben ser incorporados en el plan de organización y en los reglamentos y manuales de procedimientos de cada entidad y verificados en última instancia por la auditoría interna, por la unidad de auditoría interna como responsable directa del control dentro de la institución. Y el sistema de control externo, que es de carácter posterior, que se aplica por intermedio de los servicios de auditoría de las operaciones ya ejecutadas, que antes se efectivizaba por parte de la Contraloría General del Estado
pero que ya desde hace varios años se vio por conveniente de que la Contraloría contrate los servicios de empresas de consultoría o de empresas de auditoría externa debidamente autorizadas, avalando su experiencia para llevar a cabo dichas auditorías contables, financieras, operativas, técnicas y jurídico-legales para constatar si la entidad estatal está cumpliendo y sujetando su labor al mandato normativo y por ende a una gestión por resultados. Cuando se verifique mediante el ejercicio de control, sea interno posterior o externo posterior, que las entidades estatales no están efectivizando su labor acorde a la normativa, corresponderá adoptar las medidas correctivas pertinentes. Esa adopción de medidas por parte de la Contraloría o la determinación por parte de la Contraloría se pone a conocimiento de la entidad estatal a través de la faceta de las recomendaciones derivadas de un proceso de auditoría o control externo, eventualmente también como control interno por la UAI. Lo interesante de este caso es de que las recomendaciones tienen carácter obligatorio. O sea, básicamente no es una recomendación, es una imposición u orden emitida por la Contraloría de efectuar cambios o modificar el comportamiento de la entidad estatal para evitar distorsiones o para evitar un daño económico al Estado. Todo lo que hemos visto hasta este momento tiene directa relación con la planificación nacional, ¿no? Con los criterios que se imponen en la planificación nacional, tanto desde un mandato normativo como desde una comprensión teórica. Vamos a ver primero el mandato normativo, recurriendo para ello a la Ley 777, en lo que concierne a la planificación integral dentro del denominado SPIEP, del Sistema de Planificación Integral del Estado Plurinacional, implementado por efecto de la Ley 777. Este sistema que reemplaza al CISPLAN, este es un sistema que aglutina la planificación nacional y la determinación de políticas de inversión pública, se justifica a través del reconocimiento de que se trata de un sistema de normas, procesos y metodologías que busca instituir en todas las entidades que componen la administración pública del país la pauta para que elaboren planes de mediano y corto plazo para orientar su gestión, entendiendo que la determinación a largo plazo será una circunstancia que comprometa la planificación del desarrollo a nivel nacional, no necesariamente una planificación a nivel sectorial o a nivel de entidades públicas. Algo que ha sido bastante discutible, ¿no? Porque las entidades estatales que componen a la administración pública debieran también tener la facultad de poder establecer una planificación a largo plazo y no simplemente sujetarse a las previsiones o las determinaciones que se adopten por el nivel central del Estado. Esto responde también a un criterio político de conducción de los intereses de la administración, procurando que estos siempre queden en manos de una determinación central y no sujetas a una determinación sectorizada o especializada, como es el caso del resto de las entidades públicas. De la misma forma, el SPIEP busca establecer las reglas y pautas para que las entidades que componen la administración pública en general, perdón, puedan, en este caso, ejecutar sus programas y proyectos en el marco de su planificación de mediano y de corto plazo, entendiendo que esta planificación tenga que vincularse con el Plan Nacional de Desarrollo, que tiene un horizonte a largo plazo en la determinación de los criterios estratégicos que se hubieran plasmado al interior de su determinación. De la misma forma, todas las entidades públicas que realicen un seguimiento sistemático a sus planes y reporten información
sobre sus avances se constituye en un requisito o un requerimiento establecido o planteado por el sistema de planificación integral, entendiendo que al cumplir con lo que han previsto como objetivos y metas en una planificación de mediano y corto plazo, favorecen también a poder alcanzar los objetivos de largo plazo previstos en la planificación nacional a nivel macro. ¿No? Es por eso que los órganos rectores, en este caso comúnmente los ministerios correspondientes para cada sector, son los responsables de verificar o constatar que las entidades estatales, las diferentes entidades que componen la administración pública, están dando cumplimiento a sus objetivos específicos y a sus planes de corto y mediano plazo que se vinculan a la matriz programática o a la matriz de desarrollo que es elaborada para la formulación del plan de desarrollo con un horizonte mínimo de 5 años o más. La planificación integral, por lo tanto, busca articularse en todos los niveles del Estado, partiendo del nivel central, pasando a los gobiernos autónomos departamentales, los gobiernos autónomos regionales, con un advertido al respecto que enseguida voy a explicar, los gobiernos autónomos municipales y los gobiernos indígena originario campesinos. Es interesante cómo, por lo menos en el enunciado teórico del SPIEP, de lo que significa el sistema de planificación integral del Estado plurinacional, se toma de referencia a los gobiernos regionales, pero ya en la operativización de los mecanismos y herramientas que se disponen para la planificación, tanto la planificación estratégica, la planificación sectorial, la planificación territorial de desarrollo integral y otras que se encuentran contempladas en la Ley 777, casi se hace abstracción del gobierno autónomo regional. Y esto responde a una diferencia que podemos anotar con relación a las otras autonomías. Lo voy a explicar rápidamente, porque ya luego abordaremos también ese criterio en la diferencia de gestión con relación a los gobiernos subnacionales. Desde el mandato constitucional, desde el mandato de la Constitución Política del Estado, a través de su promulgación y aprobación mediante referendo en el 2009, se ha reconocido en nuestro país 4 niveles de autonomía genérica. En este caso tenemos a la autonomía departamental, la autonomía regional, sobre la cual vamos a fundamentar gran parte de la explicación en este momento, por eso la separamos, la autonomía municipal y la autonomía indígena originaria campesina. En el caso concreto de las autonomías departamentales y las autonomías municipales, reconocemos en ellas una suerte de cualidad o facultad que es común en ambos casos, en el reconocimiento de la autonomía departamental y de la autonomía municipal, que es la facultad legislativa, que se ejercita a través, en el caso de la autonomía departamental, de la Asamblea Legislativa Departamental. En este caso nos referimos a la labor de los asambleístas departamentales que tienen por misión fundamental el establecer leyes, el dictar leyes. Esa facultad legislativa se traduce, por lo tanto, en la posibilidad de poder promulgar leyes departamentales. En el caso de esa facultad legislativa reconocida a nivel municipal, esta también se efectiviza, pero ya no por un nivel de asamblea, sino por el Consejo Municipal, compuesto por los concejales a nivel municipal y que permite promulgar leyes de orden también municipal, emulando lo que hace la Asamblea Legislativa Plurinacional a nivel nacional.
En el caso de la autonomía indígena, se rige por una particularidad propia, porque el mandato constitucional le reconoce la facultad de basar su comportamiento en usos y costumbres que hayan sido reconocidas por pueblos indígenas, o sea, los usos y costumbres de los mismos pueblos indígena originario campesinos, que van a ser resultado sobre todo de la transmisión oral de sus parámetros culturales y de organización. Ya luego vamos a volver sobre ellos. Pero la pregunta del millón es, ¿qué sucede con la autonomía regional? La autonomía regional, a diferencia de lo que acontece con las autonomías departamentales y municipales, no tiene facultad legislativa, solo tiene una facultad normativa. Dirán, es simplemente una pequeña diferencia de términos. Pues no resulta tan así, porque esta facultad normativa le permite reglamentar competencias que le sean delegadas. En otras palabras, la autonomía regional no puede generar normas propias. La autonomía regional, de acuerdo al esquema que se ha implementado por mandato de la propia Constitución Política del Estado y de la Ley Marco de Autonomías, es una autonomía condicionada. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que no puede crear nuevas competencias, no puede determinar para sí, para lo que implica las autoridades de nivel regional, nuevas atribuciones, nuevas funciones y nuevas competencias, sino que tan solo puede reglamentar aquellas competencias que por mandato normativo le son entregadas por la autonomía departamental y excepcionalmente reconocidas por la autonomía municipal. Eso significa que si la autonomía departamental expresada en la gobernación y la asamblea departamental no le concede facultades, no le concede atribuciones y funciones a la autonomía regional, pues esta no haría nada. Esto puede de pronto justificar el por qué desde el 2009 hasta la fecha solo tenemos una forma de autonomía regional, que inclusive es anterior al propio mandato constitucional, era la pugna o la exigencia que se llegó a concretar para su reconocimiento posterior en el caso de la autonomía regional del Gran Chaco. Parte de lo que compromete Tarija en este momento. Esta fue una decisión o una salida política que se adoptó por parte de la Asamblea Constituyente, esto entre el 2007 y el 2008, porque fue esa Asamblea Constituyente la que ha permitido que hoy tengamos una nueva constitución que recoge, entre comillas, el pedido clamoroso del Gran Chaco, las provincias del Gran Chaco, Yacuiba, Villamontes, Camiri, para que éstas puedan constituirse en una autonomía regional, supuestamente con las mismas facultades, con las mismas prerrogativas que las otras formas de autonomía. Por lo menos inicialmente así se tenía previsto. En la redacción inicial de la Constitución, o en la propuesta planteada por Gran Chaco, se manejaba aquella circunstancia y la posibilidad de que la Asamblea Regional pueda emitir leyes regionales que se apliquen en defecto de las leyes departamentales. Hasta ese punto parecía algo razonable, pero más allá de aquella determinación o de las exigencias o la pretensión de nivel regional, se propició un reconocimiento, si quieren, en la Constitución y en la Ley Marco de Autonomías de tan solo una facultad normativa, restringiéndoles una facultad legislativa. ¿Qué denota aquello? Primero, que no ha habido ningún otro intento en el país de conformar una autonomía regional parecida a la de Gran Chaco, cosa muy distinta en las autonomías indígenas, ya luego vamos a hablar de ellas. Y
La que ya está constituida, la Regional Gran Chaco, depende casi de forma absoluta de la delegación o la transferencia de competencias de la autonomía departamental. Para que se entienda mejor, hagamos la analogía respecto a nuestra propia universidad y a la carrera, Administración de Empresas. Sabemos que a nivel macro tenemos a lo que es vicerrectorado académico y decanaturas, ¿no? El doctor Sanginés y la doctora Puello. Eso sería nuestro nivel central. Ya el nivel, entre comillas, autónomo, con cierta libertad de decisión, no por encima de decanatura, ni mucho menos por encima de vicerrectorado académico, tenemos a Juan Carlos Jordán, nuestro jefe de carrera. Juan Carlos puede tomar decisiones dentro de lo que es la carrera como tal. Si eventualmente viere por conveniente crear una suerte de punto intermedio entre estudiantes, docentes y jefatura de carrera, una suerte de nivel separado, un nivel intermedio, pues le puede conceder ciertas facultades, pero en ninguna circunstancia ese nivel intermedio sobrepasar la autoridad de Juan Carlos. Eso es lo que pasa con la autonomía regional. Básicamente el departamento le está permitiendo su existencia, pero una existencia condicionada a las facultades que le otorga el nivel departamental, mediante transferencia de competencias efectivizada por ley. Por eso es que el único caso que tenemos en el país es de la autonomía regional Gran Chaco, que en resumen, políticamente, esto se justifica bajo una premisa fundamental. Gran Chaco pretendía ser el 10º departamento. Quería conformarse en una suerte de desmembración de lo que es Tarija, por lo menos el sur de Tarija, para que se constituya en un nuevo departamento, en el 10º departamento, y que separe su destino, su desarrollo, sus actividades de lo que se toma de decisiones al interior del departamento de Tarija. Ni le favorecía a Tarija, y eventualmente también podría haber significado una afectación a los intereses de nivel nacional. ¿Por qué? Porque es la zona productora de hidrocarburos en nuestro país. Tarija en este momento, que compromete también al Gran Chaco, es la zona que concentra el mayor volumen y proporción de utilidades y rendimientos que se genera en el sector hidrocarburífero, seguido muy de cerca, hasta cierto punto, en lo que es producción hidrocarburífera por Santa Cruz, algo Chuquisaca, aunque hay pugna por el Pozo Margarita, precisamente por la producción del Pozo Margarita, que se disputa entre Chuquisaca y Santa Cruz, y muy, muy al rezago nosotros, Cochabamba, como también otro sector de producción hidrocarburífera, que no ha recibido la atención correspondiente por parte del Estado en lo que concierne a prospección y búsqueda de nuevos pozos para perforación de estos. Incluso tiene mayor probabilidad de rendimiento La Paz, que no es un departamento productor por antonomasia, pero que ha tenido mayor prospección que en el caso de Cochabamba, ¿no? Como simples referencias. Entonces, como al Estado y a Tarija en particular no le favorecía la conformación de un 10º departamento, porque hubiera involucrado una reducción significativa del presupuesto en términos de regalías para la región, pues se optó por una salida política algo taimada y básicamente se condenó o se engañó a los intereses del Gran Chaco, manifestados en las provincias que indico, para que reduzcan su pretensión de conformación de un departamento autónomo y se queden con la categoría de una autonomía regional, que con el paso de los años, desde 2008, donde ya se propiciaba algunas de estas escaramuzas, antes incluso de la propia Constitución, y ni qué decir después del mandato constitucional o después de la ley marco de autonomías, se termine de consolidar el hecho de que la autonomía regional es una autonomía condicionada o una autonomía que se encuentra en un rango de subordinación a las determinaciones de nivel departamental y de nivel municipal inclusive. Razón por la cual
la planificación integral, si bien inicialmente manifiesta la posibilidad de que ésta se efectivice por parte de las autonomías regionales, en su operativización fáctica esto no ocurre, por la sencilla razón de que el gobierno central y el gobierno departamental no le han transferido o no le han habilitado una facultad legislativa que le permita crear nuevas competencias, crear nuevas atribuciones o funciones y por ende definir su propio desarrollo. Por ahora, el desarrollo del Gran Chaco está condicionado a las determinaciones que adopte el nivel departamental. Lo máximo que puede lograr la dirigencia o las autoridades de nivel regional es un grado de coordinación, ya sea con la gobernación de Tarija o con los municipios que le integran, ¿no? Yacuiba, Villamontes y otros. Para que vean cómo pues, se va postergando gran parte de lo que la administración pública en teoría debiera representar o debiera implicar, ¿no? Pero que en gran medida se queda en simplemente teoría o en el plano fáctico o en el plano ya operativo se ve severamente limitada, ¿no? Por efecto de la propia norma que determina este criterio. No sé si tienen alguna duda o consulta sobre este punto antes de que volvamos con la presentación. Muy bien, si no hubiere dudas o consultas, vamos a volver con lo que determina el sistema de planificación integral del Estado plurinacional en la previsión de la Ley 777. Esta ley busca también que exista algún grado de articulación entre la planificación sectorial, nos referimos a la planificación prevista por los ministerios, lo vamos a ir anotando. Es esa planificación que se efectiviza a nivel de ministerios dentro de lo que es gobierno central y de forma genérica el gabinete ministerial para las decisiones que son adoptadas desde nivel central frente a lo que puede planificarse o lo que puede determinarse en un ámbito territorial. Esto haciendo alusión sobre todo a la planificación que vaya a gestarse por gobiernos subnacionales. En este caso nos estamos refiriendo sobre todo a los siguientes gobiernos: gobierno departamental, gobierno municipal y gobierno indígena originario campesino. Ya hemos hecho alusión de que en el nivel regional es prácticamente imposible. Y esta planificación se operativiza en lo que ha venido a ser denominado como el Plan Territorial de Desarrollo Integral o los Planes Territoriales de Desarrollo Integral, los PTDIs, ¿no? Sobre los cuales vamos a profundizar un aspecto más el día de mañana, antes de hacer una retroalimentación para la evaluación del día jueves. Esta planificación territorial tiene que vincularse o articularse a la planificación sectorial, entendiendo que la planificación sectorial que se origina en los ministerios y en el gabinete ministerial, va a ser la que determine una serie de lineamientos y directrices que van a ser incorporadas en el Plan Nacional de Desarrollo y que en su operativización darán lugar a una matriz programática y una matriz de desarrollo. ¿Qué significa aquello? El plan sectorial, la planificación sectorial, así como también el propio Plan Nacional de Desarrollo, nos establecen un mandato macro, un lineamiento macro, que debe ser recogido por la planificación territorial
en el momento de elaborar sus planes territoriales de desarrollo integral, los que deberán ir acorde a las dos matrices, ¿no? A la matriz programática y a las determinaciones de la matriz de desarrollo, bajo el entendido de que cuando así lo hagan, cuando el plan territorial de desarrollo integral se vaya a vincular a estos dos aspectos macro o referencias de matrices de respecto a lo que determina la planificación sectorial, cuando así se vaya a efectuar, van a permitir el desembolso de recursos de parte del gobierno central. Les traduzco este aspecto. Si tú como gobierno departamental o gobierno municipal, excepcionalmente como gobierno indígena, no te adscribes a los lineamientos establecidos a nivel nacional, pues sencillamente no te van a autorizar desembolsos del tesoro. No te van a autorizar a usar los recursos que te corresponden como parte del Tesoro General de la Nación y que previamente te hubieran aprobado en la formulación de tu presupuesto. Razón por la cual este punto, sobre todo este en particular, de la articulación a la que se hace alusión en la Ley 777 entre la planificación sectorial y la planificación territorial, demuestra que el sistema de planificación integral es un retroceso o una vuelta excesiva y además grosera al centralismo dentro de la administración pública. En otras palabras, la autonomía, ¿para qué? Porque si tú, procurando ser autónomo e independiente, defines llevar a cabo programas, proyectos para tu propio desarrollo, pero que no tienen ningún tipo de relación con los lineamientos o directrices o la política plasmada en el Plan Nacional de Desarrollo, pues sencillamente el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas no te va a otorgar o no te va a permitir el uso y el desembolso de recursos del Tesoro. Y te tocará llevar adelante lo que tú has definido con tus recursos propios. En el caso del gobierno departamental eso es casi imposible, ¿no? Porque el gobierno departamental tiene muy pocas fuentes de generación de recursos. En el ámbito municipal existe una breve y leve posibilidad, sobre todo en los gobiernos municipales de ciudades capital, ¿no? Donde la posibilidad de captar recursos es mayor por las operaciones que se encuentran grabadas por tributos, impuestos, tasas, patentes, contribuciones especiales y otros. Por eso es de que el nivel municipal existe una breve y leve posibilidad, sobre todo para los municipios de ciudad capital, exceptuando en gran medida a los municipios de orden rural, a los que antes denominábamos municipios pobres o de extrema pobreza, y que ahora por aplicación de la ley 045 debemos referirnos a ellos como municipios de densidad demográfica A y densidad demográfica B, porque decirles municipios pobres y extremadamente pobres es discriminador, ¿no? En aplicación de la ley 045. Y respecto al gobierno indígena originario campesino, pues la posibilidad de que éste pueda gestar su propio desarrollo a través de sus recursos, los que ellos mismos generen, es casi imposible, con una pequeña y bastante llamativa excepción, como es el caso de la autonomía regional indígena de Raca y Pampa. ¿Alguno de ustedes conoce Misque? ¿Ha ido hacia el lado de Misque, el camino intermedio entre Cochabamba y Sucre, si quieren, cerca a Iquile, cerca a Arani, a Clisa, en particular? No sé si alguno conoce Misque. Pucha, no, Lice. Yo sí, Liz. ¿Sí, Faruk? ¿Conoces el bosquecillo de pinos que está justo en el camino antes de llegar a Misque, probablemente? Sí, es una belleza ese camino. Realmente se los recomiendo. Y si tienen la posibilidad luego de la cuarentena y cuentan con una motocicleta o un buen vehículo, en motocicleta es otro gustito, es darse una vuelta por esa carretera de Pinos o la carretera que nos conecta con Sucre. Es realmente un paraje precioso y digno de recorrerse.
Precisamente ese sector, el de Los Pinos, cuando empieza toda la parte de Los Pinos, corresponde a la localidad de Paracti. Después de Paracti vienen otras localidades que se integran a lo que hoy conocemos como Racaipampa, ¿vale? Vamos a ver si tenemos la suerte de ubicar en el mapa a Racaipampa. Permítame un instante que procuramos hacerlo. Permítame un instante que salgo de la vista completa. Ahora sí. Creo que se ha bloqueado un instante. Enseguida lo voy a corregir. No se preocupen. Ahora sí. Me parece que vamos a volver a entrar enseguida a ese punto. Cuando me refiero a Racaipampa, voy a entrar un instante a el mapa para ver si tenemos la suerte de ubicarlo en el plano, porque esto va a ser mucho más efectivo para la explicación. Es una zona dentro de la localidad de Misque que compromete el desarrollo de una autonomía indígena o de una autonomía regional indígena dentro de lo que es lo que comprendía, mejor dicho, Misque, solo que en este caso, según Google Maps, nos muestra un pequeño sector nada más de lo que es Racaipampa. Racaipampa es mucho más grande. A ver, voy a ver si tenemos suerte en la vista satelital. Más o menos. Ok, de todas formas se los voy a compartir porque es interesante lo que se ha hecho con esta forma de autonomía, que dicho sea de paso, esta es la localidad de Racaipampa, ya se encuentra en el punto intermedio del camino con dirección a Misque. Por acá es la carretera principal. Llegamos precisamente a la localidad de Racaipampa, justo después del bosquecillo de pinos, y después continúa camino hacia Misque. Pensé que iba a ser un poquito más efectiva la visualización del plano o del mapa. Si bien nosotros vemos en este momento un pequeño poblado, muy chiquito, que no pareciera no ser relevante, pareciera no ser importante, este pobladito compromete a gran parte de esta región, ¿no? Voy a hacer uso de la anotación. Vamos a ir reduciendo un poquito el plano. Eco. Acá está Iquile. Tenemos a Misque más abajo, hacia el sur. Y toda esta zona, voy a procurar marcarla. Vamos a utilizar el color amarillo para que resalte. Casi colindante con Misque, toda esta zona que compromete precisamente Racaipampa dentro de lo que es el departamento de Cochabamba. Obviamente estoy haciéndolo a grosso modo, voy a poner un grosor más grande de la anotación. Por decir, toda esta zona que compromete la autonomía regional de Racaipampa con los diferentes pobladitos, porque hay pequeños poblados intermedios, hasta llegar a la localidad de Misque, se convierte en una autonomía indígena. Y esta autonomía indígena es una de las pocas que tenemos en el país que se vincula a un proceso o a un esquema, si quieren, de sostenibilidad y sustentabilidad. ¿Bajo qué preceptos? La autonomía regional indígena de Racaipampa, que en gran medida se ha separado políticamente, y eso ha sido bueno, y además no solo en el discurso, sino también en la operativización, se ha separado bastante del discurso político del MAS, algo que muchos alegan como el punto de quiebre respecto a Racaipampa y la posibilidad de su crecimiento y sostenibilidad, basa
el desarrollo su desarrollo, mejor dicho, en dos pilares. Uno, el de la sostenibilidad y la sustentabilidad, que se aplica tanto a criterios medioambientales, a sus propias costumbres, a sus usos, etcétera, pero también en un plano económico-financiero. ¿Bajo qué premisa? Racaypampa reconoce que dependía casi de manera absoluta del gobierno central y del gobierno municipal, en este caso de Misque. O sea, los recursos que le otorgaba Misque, que en gran medida eran generados por la propia actividad productiva en Racaypampa, pero que eran centralizados al gobierno autónomo municipal, le eran devueltos en servicios y eventualmente en cobertura de sus necesidades, pero no en la proporción que ellos requerían. Razón por la cual el apostar a una autonomía regional implicaba alcanzar niveles de sostenibilidad y sustentabilidad, no solo en el factor medioambiental, no solo en cuanto a su cultura y costumbres, sino también a su desarrollo económico-financiero. Y vieron por conveniente iniciar esta travesía de su sostenibilidad y sustentabilidad en un plano económico-financiero, apostando a las unidades educativas emplazadas en la región. Transformando estas unidades educativas en, voy a abreviarlo, unidades educativas socioproductivas, bajo el propio mandato de la ley Avelino Cignani Elizardo Pérez, la ley de educación, la última, ¿no?, de la reforma operada por el gobierno del MAS, que muchos manifiestan que es una ley más política antes que técnica, pero Racaypampa ha demostrado que puede ser útil para determinación de su sostenibilidad educativa. ¿Qué es lo que significa este cambio, ¿no?, de una unidad educativa a una unidad educativa socioproductiva? Por un lado, van a tener la generación de bachilleratos por humanidades o en humanidades, que se van a reforzar también con los bachilleratos técnicos, como determina la ley Avelino Cignani. Pero en el plano técnico, ellos decidieron profundizar más, que no sean solo técnicos, sino que alcancen un nivel socioproductivo. ¿Qué significa aquello? Las unidades educativas dentro de Racaypampa se organizan en dos fases. Una primera fase, que es formativa, en el ámbito de humanidades y en el desarrollo técnico. O sea, todos sus bachilleres van a salir con alguna formación técnica, preferentemente ligada a los requerimientos y necesidades de la propia región. Esto es invariable, casi indistinto a todas las otras unidades educativas que adoptan también por el bachillerato técnico, el famoso BTH, Bachillerato Técnico Humanístico. Pero se añade una segunda fase, vamos a ponerlo así, primera fase, una segunda fase, en la cual se va a dar énfasis en el aspecto productivo, y se vio por conveniente la instalación y operación de huertos comunitarios al interior de la unidad educativa. ¿Alguno de ustedes ha estudiado o ha salido del colegio Froebel o del antiguo Conejito Blanco? No sé si alguno de ustedes estuvo en el Froebel o en el Conejito Blanco. Yo en el Freire. ¿En el Froebel? ¿Conociste en el Froebel la huerta que se tenía en la parte posterior, en la parte norte que va colindante con la zona ya de subida a las lomas de Aranjuez? No sé si conociste la huerta que había antes en el Froebel. Creo que sí, o sea, pegada a la pared. Pegada a la pared, sí, cerca al ingreso de garaje y donde están las canchas. Ahí antes había Ah, sí,
Ahí había antes un huerto que respondía sobre todo inicialmente a una política de formación dentro de lo que es el trabajo en el FROEBE, ¿no? Para mostrarles cómo se manejaban los huertos comunitarios o los huertos dentro de zonas urbanas. Pero resulta que ese proyecto tenía la visión de que eventualmente lo que produzca ese huerto sirva para sostener necesidades, parte de las necesidades del mismo FROEBE. No, lamentablemente no pudo prosperar, no hubo una suerte de acompañamiento. Es más, las autoridades locales del régimen educativo no entendieron cuál era la intención que se manejaba en el FROEBE. De la misma forma se tenía esto en el Conejito Blanco, en el Isaac Atié, perdón, en el colegio Isaac Atié, antes Conejito Blanco, que de la misma forma también tenía estos huertos comunitarios. En Racaipampa se ha adoptado la misma lógica, pero con un propósito mayor. No solo mostrar a los estudiantes que es posible gestionar huertos en zonas urbanas, porque esta es una zona rural, sino que la producción de dichos huertos sea empleada para dar cobertura a las necesidades del desayuno escolar. En otras palabras, la misma unidad educativa produce lo que va a consumir la unidad educativa en términos de desayuno escolar en estos huertos comunitarios, ¿no? Entonces, ¿qué era lo que se plasmaba en el desarrollo de dichos huertos? Iba a haber sembradíos de frutales, legumbres y hortalizas, y posteriormente se iba a reforzar con la instalación de una granja avícola y vacuna para que puedan tener leche. Inicialmente esta fase era solo para beneficio de las unidades educativas, pero la intención era lograr que éstas se conviertan en unidades también productivas, razón por la cual todos los estudiantes de secundaria participan de ambas fases bajo la premisa de que durante la mañana son estudiantes y durante la tarde son trabajadores y a la vez beneficiarios de la granja, extendiendo esta circunstancia a sus propias familias. Eso significa que si tú eres un estudiante de secundaria en Racaipampa, dentro de estas unidades económicas socioproductivas, y por la tarde tienes la obligación de trabajar en la granja, sabes que lo haces porque lo que va a producirse no solo va a beneficiar a la unidad productiva o a la unidad educativa, sino también a tu propia familia, porque tú vas a poder llevar esos productos a tu familia. Es más, si tu familia quiere también integrarse al desarrollo productivo de estas granjas en los propios colegios o en las unidades educativas, también se va a beneficiar, ¿no? Porque va a recibir pago. Claro, en el caso del estudiante no le pagan, pero le devuelven con productos, ¿no? Por eso dan cobertura a sus necesidades de productos. Y en el caso de sus familias sí les pagan. ¿Por qué? Porque estos productos se venden a otras regiones. Por lo menos esa fue la premisa con la que nació este sistema sostenible y sustentable de unidades educativas socioproductivas. Cuando al principio se enunciaba esto, todo el mundo se les hizo la burla, se les reían en sus caras. Decían que era insostenible, que no iba a prosperar, que no puedes mezclar la actividad formativa con la actividad técnica, que no puedes mezclar con la actividad productiva, que van a ser trabajadores o van a ser estudiantes, etc. El impulso que ha recibido y sobre todo la determinación de los directores de las unidades educativas que se convirtieron en directores por la mañana y una especie de gerentes, por así decirlo, regentes más que nada, no tanto gerentes, por la tarde, ha permitido que crezcan de sobremanera y actualmente no solo comprometen o aseguran la provisión de Racaipampa, sino que inclusive llega a Misque, llega a Iquile, llega a Paracti,
a Totora y a las regiones colindantes. Ha llegado a tal nivel la producción de raca y pampa que se han vuelto autosustentables. O sea, cubren su demanda y tienen todavía excedente que lo destinan a otros sectores, precisamente para cobertura del desayuno escolar. Y ya hace unos 2, 3 años están profundizando bastante en el tema de su granja avícola y su granja vacuna. También la posibilidad de extender a ganado bovino, ¿no? Ovejas en este caso, para comenzar a comercializar ya también, ya no solo derivados lácteos, ya no solo leche, sino también carne, demostrándonos que eventualmente la autonomía regional indígena de Raca y Pampa le puede decir al Estado, no me des dinero, no lo necesito. Simplemente no me perjudiques, no me restringes la posibilidad de que yo defina cómo sustentarme, cómo manejarme de manera sostenible y además acorde a mis usos y costumbres, la protección del medio ambiente, la protección de mi territorio y el reconocimiento de que si eventualmente hay personas dentro de mi territorio que no quieran autoidentificarse como indígena, originaria campesinas, respeto sus derechos y bajo ninguna circunstancia le impongo mis condiciones. Una de las autonomías indígenas más representativas y llamativas del país, para demostrarnos que sí es posible, que sí se puede llegar a un plano de sustentabilidad y sostenibilidad, que inicialmente muchos creyeron imposible, pero que pudo lograrse gracias al empuje de las unidades educativas. Una en particular, que mostró el camino y que también ha permitido que otras unidades educativas se vayan sumando. Eran las unidades de convenio de Fe y Alegría, junto al Ejército de Salvación, ¿no? Que eran las unidades educativas de convenio administradas por grupos religiosos, en este caso el Ejército de Salvación, como parte del programa Fe y Alegría, que también tiene presencia en varias regiones del país, no solamente en la Caipapa. Es más, el proyecto final, el crecimiento de este proyecto, derivaría en la articulación de una red de todos los colegios o todas las unidades de convenio Fe y Alegría para que se vaya reforzando desde el punto de vista técnico y profesional los proyectos que se han iniciado en Raca y Pampa. Tanto es así, los gestores de este proyecto se han sido invitados en innumerables ocasiones ya a ayuntamientos, municipalidades y otras formas de autoridad en Europa, sobre todo en Alemania, para dar cobertura a su política y también implementarlas en unidades educativas o colegios públicos en Europa, en este caso sobre todo en Alemania, para que vean cómo la autonomía indígena bien manejada y no bajo ese discurso absurdo de sus usos y costumbres que vaya uno a saber si realmente existieron, porque casi ninguno de nuestros pueblos indígenas ha desarrollado escritura como para que se pueda justificar que hasta nuestros días lleguen dichos usos y costumbres de forma invariable y que no haya habido ningún tipo de intromisión o manipulación o alteración. Raca y Pampa ha escapado de ese discurso, ha escapado de ese criterio y ha demostrado ser efectiva, ¿no? Para una pequeña referencia que se hace de esta autonomía indígena. Vale la pena profundizar al respecto de lo que ha sido su desarrollo. Muchos dicen, sin embargo, que se ha estancado en los últimos 2 años. De pronto no ha habido el empuje o la determinación que tuvo en su primer momento, pero por lo menos ha demostrado que con algo de ingenio sí puedes lograr sustentabilidad y sostenibilidad. Valía la pena hacer la referencia a esta autonomía indígena de Raca y Pampa. No la conocían, ¿no? No, Lisa. No, Lisa.
¿vale? En todo caso, este tipo de autonomía sí permite reconocer lo previsto o lo plasmado en la Ley 777, de que sí es factible una articulación sectorial y una planificación territorial y la incorporación de todas las dimensiones de la sociedad y la naturaleza en un parámetro social, cultural, político, económico, ecológico e incluso afectivo, porque Racaypampa ha demostrado que sí es posible lograr o acometer tal circunstancia, ¿no? Dentro de las facetas que denota esa articulación, porque Racaypampa en gran medida se ha permitido dar el lujo o tener el lujo de decirle al Estado: no requiero tus recursos, no es necesario que me los otorgues. Si bien tengo derecho a ellos, prefiero guardarlos, prefiero tenerlos como resguardo de mi desarrollo, porque vamos emprendiendo una serie de políticas sustentables y sostenibles en términos no solo medioambientales, sino también económico-financieros. Y le ha dado buen resultado a la fecha. Pocas autonomías indígenas u otras formas de autonomía han entrado en un criterio similar para soporte de sus operaciones. Ahora, en lo concerniente a la planificación integral, se ordena por parte de la Ley 777 que todas las autoridades, sobre todo las máximas autoridades de los entes estatales, deben propiciar una conducción de procesos a favor de la elaboración de los planes, en este caso planes territoriales de desarrollo integral, planes de desarrollo, planes estratégicos o planificación estratégica, que en resumen pueda vincularse a las determinaciones establecidas por la Ley 777, entendiendo que los planes sectoriales debieran desarrollarse máximo 120 días después de la publicación de la publicación de la Ley 777, y que vayan a sujetarse a la previsión del Plan Nacional de Desarrollo, y que por cada modificación que se haga al Plan Nacional de Desarrollo se vuelva a replantear o se revise la pertinencia de los planes estratégicos institucionales, del PI, así como también de los planes de empresas públicas que se encuentren como parte de la labor de la administración estatal. En el caso de los PTDIs, los planes territoriales de desarrollo integral, sobre todo de nivel departamental, de nivel regional y de nivel municipal, deben incluirse en los planes estratégicos, en la planificación estratégica, máximo a los 180 días después de la publicación de la ley. La ley 777 fue publicada a finales del 2016 para el 2017, inicios del 2017. Hasta la fecha, muchos gobiernos municipales no han elaborado sus PTDIs, sus planes territoriales de desarrollo integral. Y muchas gobernaciones o niveles departamentales tampoco lo han hecho. A lo sumo han maquillado su plan estratégico institucional, han procurado adecuarse a la matriz programática o sencillamente se han peleado con el gobierno central porque consideran que esto atenta a su determinación autonómica, a la salvedad de que puedan definir por ellos mismos qué programas, qué proyectos y qué actividades van a llevar a cabo y cuáles de estas se van a vincular al Plan Nacional de Desarrollo para fortalecer o favorecer de que éste se llegue a efectivizar o cumplir. Cada entidad, por lo tanto, en aplicación de la Ley 777, debe aplicar internamente los sistemas y normas que permitan poner en vigencia sus planes, la implementación de estos, su ajuste, seguimiento y control. Con ello, con esta determinación prevista en la Ley 777, se está haciendo alusión directa a los sistemas de administración y control que se prevén en la propia normativa SAFCO o en la normativa, si quieren, de la ley SAFCO, entendiendo que estos sistemas de administración y control son los que ya denotábamos al inicio de este tema, el día de ayer y el día de hoy, con lo que es el SPO, el SOA, el SP
el Sistema de Administración de Personal, el SAPS de Administración de Bienes y Servicios, el Sistema de Tesorería y Crédito Público y el Sistema de Contabilidad Integrada, cerrando además con el Sistema de Control Gubernamental como un sistema transversal a la implementación o aplicación de todos los otros sistemas. La Ley 777 ratifica, por lo tanto, el enfoque sistémico de la Ley SAFCO, la implementación o aplicación de los sistemas que ya hemos visto en cuanto a su determinación general prevista en la Ley SAFCO y que van ligados a la gestión por resultados en nuestro país, entendiendo que dicha evaluación va a ser siempre vinculada al logro de los resultados que se planifican y las metas que se hubieran identificado a través de los indicadores que se manejan por parte de la administración pública. Sobre todo, para que se reporte al órgano rector de la planificación nacional, que en este caso estamos haciendo alusión directa a dos órganos en realidad, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, así como también el Ministerio de Planificación para el Desarrollo. ¿No? Que vienen a ser los dos órganos rectores que controlan o verifican la implementación, está muy grande, que verifican la implementación y la aplicación de los criterios establecidos en la planificación integral para el punto de vista económico-financiero y para el desarrollo de las fases de planificación, ¿no? Que vamos a verlas desde el punto de vista teórico el día de mañana, ¿no? Porque ya no creo que nos alcance el tiempo para abordarlas hoy. Con eso terminaríamos además todo el contenido teórico que va a ser evaluado el día jueves. Vamos con la siguiente lámina. Ahora sí. El otro componente de la planificación integral se efectivizaba antes, por lo menos antes de la vigencia de la Ley 777, se operativizaba a través del Sistema Nacional de Inversión Pública, que era conocido por su acrónimo, en este caso era el SNIP. Pues resulta que por efecto de la Ley 777, el SNIP deja de existir. El Sistema Nacional de Inversión Pública desaparece y es reemplazado por el subsistema, en este caso, integrante en el SPIEP, que se conoce por su acrónimo el SIPFEDI. Enseguida vamos a ver el significado de este. Esto fue bastante discutido, bastante controvertido en su momento, porque si bien planificación e inversión pública son dos factores que necesariamente tienen que ir juntos, el hecho de que se concentren a un mismo sistema eventualmente pudiera significar que no se le da el énfasis correspondiente a las determinaciones sobre inversión pública, porque estamos hablando de dónde se obtienen los recursos, qué se hace con esos recursos, cuál es su destino y cuáles las reglas que se van a aplicar sobre estos. De esa forma, la controversia que se suscitó respecto al abandono del SNIP y su reemplazo por un subsistema, por un componente dentro de la planificación integral, termina de materializarse en el momento en el que vemos el contenido de la Ley 777. De acuerdo a la Ley 777, el SIPFEDI viene a plasmarse como un subsistema de inversión pública y financiamiento externo para el desarrollo integral, ¿no? De ahí viene la significación, o el significado, mejor dicho, del acrónimo. Este subsistema, que reemplaza a el SNIP anterior, se constituye como parte integral o como parte integrante de la planificación del Estado
al definir una serie de reglas y conjunto de principios, procesos, procedimientos e instrumentos técnicos vinculados a la gestión de la inversión, a cómo se va a canalizar los recursos del Estado hacia el desarrollo nacional, departamental, municipal, regional, indígena y sectorizado, así como también a las reglas aplicables para el financiamiento externo de carácter bilateral y multilateral. Será bilateral cuando se logre ese financiamiento a través de créditos con organismos de cooperación, con organismos financieros internacionales o con países amigos que colaboren con el desarrollo de empréstitos o créditos concesionales. Y será multilateral cuando los convenios de cooperación se efectivicen sobre la participación de varios organismos o varios países y que su cooperación se materialice en términos económico-financieros dentro del territorio nacional. Y que además ese financiamiento externo, como parte de la deuda pública nacional e internacional, interna y externa en otras palabras, se pueda implementar o se requiera, mejor dicho, para la implementación de los planes que se determinan como parte de la planificación integral del Estado. De ahí es que se trata de justificar que en este caso el SIFEDI vaya a ser una parte del SPIEP, ¿no? Del Sistema de Planificación Integral del Estado Plurinacional. ¿Cuál la particularidad de este sistema, o de este subsistema, perdón? Que se aplica en el país una lógica de un ciclo de proyectos, donde la inversión pública, vamos a ir anotando las diferentes etapas de este ciclo, comenzando por la determinación de los requerimientos de inversión pública, vayan a plasmarse primero en el reconocimiento de las fuentes de financiamiento, aquellas que se preaprueban, por así decirlo, por parte de las reglas a nivel nacional, entendiendo que dichas fuentes preferentemente debieran ser de carácter bilateral y sobre todo de organismos de cooperación, pero que no comprometan la política interna, ¿no? Por lo menos en el discurso que manejaba el MAS anteriormente. Si bien antes las fuentes de financiamiento estaban concentradas, por ejemplo, en Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, Banco Interamericano de Desarrollo y otros, pues se busca romper o se buscaba romper ese esquema para vincularse a la determinación de países no alineados, el caso de Cuba, Venezuela, Nicaragua, Ecuador, Argentina, durante los periodos del socialismo del siglo XXI y que a la fecha pues se ha desarticulado casi en su totalidad, volviendo a las fuentes de financiamiento convencionales o formales, Banco Mundial, Fondo Monetario, etc. En todo caso, cuando se identifique necesidades de inversión pública y estas vayan a gestarse, ya sea de fuentes de financiamiento internas o externas, que son las dos categorías que se manejan como válidas, las de orden interno y también las externas, refiriéndonos a las internas al propio Banco Central de Bolivia y a otros organismos de financiación como es el Banco de Desarrollo Productivo, y las externas, las que ya he mencionado. Que éstas se vayan a vincular de manera específica a proyectos de inversión que hayan sido determinados como parte de la planificación y que además se asuma un criterio de cofinanciación, entendiendo que parte del soporte de financiación de estos vaya a ser efectivizada o vaya a ser efectivizado por el propio Estado en cuanto a sus recursos, los recursos de los cuales goza por parte de la tesorería, y también a través de crédito público, ¿no? La financiación ya sea interna o externa. Por eso es de que van a ser proyectos cofinanciados, entendiendo que el Estado supuestamente se ve reforzado o de alguna manera fortalecido por los programas de nacionalización a los que se hacía alusión como parte del esquema gubernamental, circunstancia que hoy está en veremos realmente, ya que muchas empresas del
sistema o aparato productivo estatal han demostrado ser altamente deficitarios, ¿no? Que de paso estos proyectos de inversión vayan a traducirse también en programas específicos de inversión pública a ser implementados por las diferentes entidades y niveles de la administración, central, departamental, municipal, regional e indígena originario campesino, entendiendo que el regional va a depender de la transferencia de competencias de parte del nivel departamental. Además, estos programas de inversión pública tienen que ir acorde a las matrices programáticas y las matrices o la matriz de desarrollo que se integra en el Plan Nacional de Desarrollo, ¿no? Como parte del resultado de la planificación integral del Estado. Entonces, estos programas de inversión pública a ser efectivizados por diferentes entidades dentro del país tienen que responder a los lineamientos establecidos en las matrices programáticas y las matrices de desarrollo, lo que ya mencionábamos anteriormente, para que además los programas se puedan articular o se puedan incluir en los presupuestos de las instituciones públicas que después serán aprobados por el órgano rector. Aquí entra en juego la labor del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas como responsable de la aprobación de los presupuestos de cada una de las entidades que así lo soliciten y que luego de dicha aprobación de los presupuestos en sí pueda incluirse en el presupuesto general del Estado y se llegue como última etapa al programa de requerimiento de financiamiento cuando al aprobar el presupuesto se haya determinado qué parte de este va a ser cubierto por tesorería y qué parte va a ser cubierto por crédito público, ¿no? La que va a ser sostenida o los programas que van a ser sostenidos a través de los recursos en tesorería hacen alusión a los recursos propios o los recursos que se van a destinar o distribuir de parte del gobierno central, luego de la coparticipación tributaria, el cobro de impuestos, tasas, patentes y la propia actividad productiva de las empresas estatales, y que los remanentes o los saldos que no hayan sido logrados, que no se hayan alcanzado, se van a cubrir a través de programas de crédito público, entendiendo que estos tienen que ser requeridos a gobierno central. Por eso, nuevamente, todo se centraliza o gran parte de la labor de los ciclos de proyectos se centraliza en el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Que si no te aprueba tus proyectos, pues sencillamente no hay desembolsos y tampoco autorización para la celebración de créditos públicos, o por lo menos el visto bueno respecto a esos créditos públicos, que en gran medida vulnera las propias determinaciones de la ley SAFCO en lo concerniente al sistema de presupuesto. Pero esto fue lo que se implementó por efecto de la ley 777. Resta ver si en lo sucesivo el próximo gobierno mantendrá este esquema, mantendrá esta lógica, sobre todo de una presión de orden central con las matrices programáticas y de desarrollo, que son parte integrante del Plan Nacional de Desarrollo, y también por las competencias ejercitadas por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Resta ver cómo es que llega a operativizarse este aspecto. Ciclo que además es permanente. Luego del programa de requerimientos, volvemos a la determinación de la inversión pública, verificamos las fuentes de financiamiento acorde a las que han sido aprobadas o la necesidad de nuevas fuentes de financiamiento, entendiendo que los proyectos se van a ir replicando o reproduciendo a medida que estos se van cumpliendo o sencillamente que se van desechando, ¿no? Cuando no han podido ser financiados o no han podido ser ejecutados.
Esa es la salvedad en la cual se denota los sistemas de administración y control y los sistemas de planificación que incluyen al sector económico-financiero o de inversiones dentro de nuestro territorio nacional. Vamos a sacarle la captura de pantalla para también incluirla a plataforma. Todo ello se termina plasmando en la denominada gestión por resultados. Ya el día de mañana vamos a abordar la última etapa, que es la planificación integral, entender un poquito cómo es que se gesta esta, cuáles son sus particularidades, en lo que concierne ya a la operativización y a los criterios transversales que se han implementado por efecto de la ley 777, ¿no? Eso lo terminamos de ver el día de mañana. No sé si tienen alguna duda o consulta respecto a el tema que hemos avanzado o respecto a las prácticas que tenemos todavía o a la práctica que tenemos todavía pendiente que mañana podrán hacer entrega de la misma. No, Lisa, parece que no. Bien. Eh, ¿Será que nos puede dar un poco más de tiempo para la entrega de la práctica? Es que Sí, es larga y para hacerla bien. sí, no habría ningún problema. Yo no tendría ninguna dificultad de poderles extender el plazo hasta el día viernes, cosa de que no haya eh, mucha sobrecarga, sobre todo por el tema de la evaluación, que la tenemos prevista para el día jueves, la evaluación teórica. Si gustan, podemos extender la entrega de la práctica hasta el día viernes. Yo no tendría problema. Sí, Lisa, está bien. Sí, Perfecto. estaría súper bien, gracias, Liz. Gracias, Listen, sí, Lisa. porque también chocaba con otras materias, entonces era No, harto, pero ahora ya vamos a estar más tranquilos. Gracias. con todo gusto. Además, en plataforma ya les he subido, como les había dicho, el tema de las matrices. Este documento en particular, que les muestro cómo es que se operativiza, es bastante sencillo. Están todas. En la parte inferior, en cada una de las hojas de cálculo, tenemos a la matriz de decisión, la matriz simple, de paso también están identificadas, la matriz por resultados, la matriz de precisión de resultados. De la misma forma también tenemos ya las matrices que se emplean para identificación de actores relevantes, atendiendo, por ejemplo, a sus criterios de poder. Acá incluso ya están con los valores que se pueden manejar. Voy a mostrarles precisamente aquello. Lo único que deben hacer es asignar el valor correspondiente, que saben entra en un rango de 1 a 3. También se los aclaro en la parte inferior. Por ejemplo, aquí simplemente reemplazarían la denominación del actor. Si es un actor que ejercita una mayor presión o hace uso de recursos coercitivos o la capacidad de presión, pues le ponemos un 3 de puntaje, al actor 2 le ponemos un 1 y así sucesivamente. La ventaja es de que esto ya nos permite operativizar los resultados finales, ¿no? A medida que ustedes vayan llenando estas matrices, tanto la legitimidad, también solo admiten valores entre 1 y 3. Si, por ejemplo, pusieren por equivocación un 5, les va a salir error, que no es uno de los datos validados para la matriz, ¿no? Y ponen simplemente cancelar y ponen el puntaje que corresponda, ¿no? Aquí voy a poner eh, resultados al azar y vamos a ver cómo se operativiza al final. Lo mismo en la matriz de urgencia, que están dentro de la categoría de valores entre 1 y 3. Acá vamos a ponerle un 2. Y cuando nos vamos a la matriz de consolidación, ya para el actor 1 ya lo ha consolidado. Ya está directamente calculado su índice de preponderancia y los totales normalizados, ¿no? En relación a los promedios. Esta última matriz ya no necesitan incluirle nada, simplemente llenar las otras matrices para su cálculo automático, ¿no? Eso
para que pueda favorecer también el desarrollo y el uso de estas matrices en lo que concierne al trabajo. ¿Vale? Listen, tengo una pregunta. Dime. ¿Igual hay que usar otras matrices en los siguientes pasos o no es tan necesario? Porque creo que pide realizar el cuadro de mando integral operativo y Sí. en mi grupo, digamos, tenemos muchas dudas sobre eso. No es imprescindible, ¿no? Porque de todas formas, mañana, cuando estemos viendo lo que es planificación integral, ahí también les voy a explicar un poco la relación con la herramienta que es el cuadro de mando integral, que puede aplicarse, ¿no? Y su variante en el cuadro de mando integral operativo. Pero no es imprescindible de que lo utilicen. Ya, Listen, gracias. Cualquier duda le podemos escribir ese número Claro que nuevo que nos dijo. por favor, al número de Tigo que les he facilitado. Hoy día en la mañana hablé con la gente de Entel y me dicen que recién entre el jueves o viernes me van a habilitar nuevamente la cuenta corporativa, ¿no? Porque está bloqueada, no la estoy pudiendo utilizar. Ya, gracias, Listen. Perfecto. A ustedes. Gracias, Licen. A ustedes, Bueno, chicos. Lisa, te cuida. Buenas noches, buen descanso. Gracias, Che, Licen. Licen, luego, hasta Licen. mañana. Hasta mañana, Licen. Hasta mañana, que estén bien.